En el vasto y oscuro teatro de la guerra galáctica, donde cada estrella es testigo de intrigas insondables y traiciones sin fin, emergen las figuras enigmáticas de Alpharius y Omegon, los gemelos indescifrables de la Legión Alfa. Nacidos de la voluntad del emperador, estos dos primarcas son reflejos perfectos de una misma entidad. Un alma dividida en dos cuerpos idénticos, pero cargados de secretos insondables. Su existencia misma es un desafío a la comprensión común, pues mientras los demás primarcas se rebelan con poder y gloria, Alpharius y Omegon eligieron el camino de las sombras, tejiendo redes de engaños y manipulaciones que se extienden a lo largo y ancho de la galaxia. Bajo su mando, la Legión Alfa no solo se convirtió en una fuerza militar formidable, sino en un enigma viviente, un espejo en el que las verdades se deforman y los enemigos se pierden en laberintos de mentiras y subterfugios. Cada acción de la Legión Alfa está cargada por una dualidad insidiosa, una estrategia oculta detrás de otra, donde nada es lo que parece y todo es parte de un juego mayor que solo los gemelos comprenden en su totalidad. Esto es la Legión Alfa. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros para apoyar al canal, y ya os podéis hacer miembros de este para apoyar este proyecto. Hoy vamos con los primarcas Alpharius y Omegon, estos primarcas de la Legión Alfa, estos misteriosos primarcas, ¿no? Yo creo que la Legión Alfa y estos señores que los lideran son los más enigmáticos de todos. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Creo que les da un toque diferente a todos los primarcas, que son siempre como muy rudos, muy guerreros, y esto es como que no sabes por dónde van a ir. Creo que con el tiempo se han convertido esta legión un poco en un meme, pero a mí me gusta bastante, y creo que también les podrían dar mucho juego. Además, siempre usan la excusa de los pobres y de repente una célula durmiente en no sé qué legión era la Legión Alfa. Y ya está, ¿no? Y eso te vale como excusa para todo, ¿no? Así que nada, vamos a hablar un poco de sus orígenes, de lo poco que sabemos de sus orígenes y cómo se desempeñaron en la herejía de Horus y en la Gran Cruzada, ¿vale? No vamos a hablar nada de post-herejía, que eso lo dejaremos para otro vídeo. Así que nada, sin más dilación, empecemos. En las profundidades insondables del mito y la oscuridad se alza la figura enigmática de la Legión Alfa. Una fuerza envuelta en sombras y mentiras, pero entre todos estos misterios que la rodean, uno se erige como el más impenetrable de todos: la verdadera identidad y origen de su primarca, Alpharius. De todos los primarcas que mancharon la galaxia con su sangre durante la herejía de Horus, es Alpharius quien permanece envuelto en un velo de incertidumbre y ambigüedad. Para añadir una capa aún más densa de misterio a su figura, Alpharius orquestó una red de engaños que oscurecieron incluso las historias más confiables sobre sus orígenes. Uno de estos relatos, un susurro entre los muros de la antigua corte imperial en Terra, narra que el encuentro con Alpharius fue un giro fortuito del destino, un accidente provocado por la legión de los lobos lunares en los últimos días de la Gran Cruzada, al borde del milenio 31. Según esta versión, Alpharius lideraba una confederación de sistemas estelares humanos, cuyas flotas, aunque diminutas frente al poderío imperial, demostraron ser mortales gracias a emboscadas cuidadosamente orquestadas. Una de estas tácticas condujo a la vergonzosa derrota de una nave de los lobos lunares, lo que provocó la ira del mismísimo Horus, quien persiguió al escurridizo enemigo a través de una trampa tras otras, hasta que incluso el majestuoso espíritu vengativo, la nave insignia, fue atacada en una emboscada inesperada. En la refriega que siguió, los lobos lunares se impusieron, pero no sin que un solitario asesino irrumpiera en la nave insignia. Con un sigilo letal, llegara hasta las cámaras de mando del propio Horus, donde masacró a los guardaespaldas del primarca antes de enfrentarse al propio Horus. Pero en lugar de destruir al intruso, Horus lo reconoció como un hermano perdido. Alpharius, el último de los primarcas, había sido hallado, pero Alpharius se mostró enigmático sobre sus orígenes, y aunque varios mundos fueron incorporados al imperio, ninguno fue reconocido por él como su planeta natal. Otro relato, arrancado de las retorcidas mentes de un centurión capturado en la Legión Alfa,
habla de un mundo muerto y sin nombre, las estrellas mandrágoras. En este lugar desolado, Alpharius habría caído entre las ruinas de una civilización alienígena extinguida a eones antes de la llegada de la humanidad. Solo y en silencio sobrevivió contra los elementos hostiles y las sombras hambrientas que acechaban en ese planeta maldito, hasta que una nave corsaria tripulada por renegados y mercenarios alienígenas descendió buscando tesoros entre las ruinas. Pero lo único que encontró fue la muerte a manos del joven primarca, quien reclamó su nave y su conocimiento, comenzando su búsqueda del creador que lo había abandonado. Dos versiones más, ocultas entre las páginas codificadas de la obra prohibida conocida como el tránsito del alma humana a través de la lucha o el Codex Hydra, relatan historias divergentes. Una de ellas ubica a Alpharius en Bar Sabor, un mundo tecnoligárquico que fue invadido por los aterradores Slough, criaturas gusanos senos que lo capturaron y lo sometieron a horrores inimaginables, retorciendo su mente y convirtiéndolo en un arma viviente para sembrar la discordia. Fue el propio emperador quien en un acto de ira divina lo rescató, desatando su furia contra los Slough y liberando a su hijo de la esclavitud. Otra versión aún más oscura sugiere que Alpharius fue criado en secreto por el propio emperador, oculto en las sombras de Terra, lejos de los mundos, lejos del resto de legiones, hasta que se convirtió en su mano invisible, el escudo más letal del imperio, y aunque finalmente se separó de su padre para cumplir su destino, el verdadero relato de sus orígenes se perdió en las tinieblas del tiempo. Pero quién sabe, quizá ninguno de estos relatos sea verdadero, o tal vez todos contengan un fragmento de la verdad, un eco lejano de un secreto aún mayor. Tras su enigmático descubrimiento, sea cual fuera su origen, Alpharius fue llevado al corazón palpitante del Imperio en expansión y presentado ante su creador, el Emperador. La ceremonia que siguió fue grandiosa, colmada de la habitual pompa y solemnidad, pero los registros de Terra insinúan que el tiempo que el emperador y Alpharius pasaron juntos fue breve y fugaz. Apenas se dio este reencuentro, Alpharius fue enviado a tomar el mando de su legión mientras el emperador se encontraba sumido en los complejos asuntos del estado que caracterizaban los últimos días de la Gran Cruzada. Alpharius no estaba solo en su destino, pues su hermano gemelo, el enigmático Omegon, compartía no solo su apariencia física, sino también su esencia. Juntos, estos hermanos servían como los misteriosos coprimarcas de la Legión Alfa, en un secreto conocido únicamente por ellos y por los miembros de su legión. El emperador era consciente de esta dualidad, pero sigue siendo un enigma si la existencia de los dos primarcas fue un acto deliberado o un capricho del destino. Se dice que ambos compartían una sola alma, una unidad indivisible que se reflejaba en su mando conjunto sobre la legión. Esta duplicidad fue un secreto celosamente guardado, desconocido incluso para las demás legiones astartes, que solo veían a ellos a un líder singular, envuelto en el misterio. Bajo el mando de Alpharius y Omegon, la Legión Alfa adoptó con fervor las filosofías de combate de sus primarcas. Esta legión, joven en comparación con las demás, pero dotadas con una astuta inteligencia heredada de su progenitor genético, se lanzó a la guerra con un fervor implacable. Cada uno de sus guerreros, altos y poderosos, reflejaban la imagen de sus líderes y se distinguían por su implacable disciplina y un rigor que los hacía inquebrantables en el campo de batalla. La Legión Alfa, desde sus primeros enfrentamientos, se hizo célebre por su capacidad para aplicar una fuerza arrolladora, perfectamente coordinada y una destreza sin igual en la guerra de armas combinada. Su velocidad y precisión en los ataques eran temibles, pero lo que realmente los distinguía era su maestría en las artes oscuras de la guerra: sabotajes, emboscadas mortales, tácticas de sigilo y asesinatos precisos. La legión también se caracterizaba por su deseo de operar en las sombras, manteniendo un aura de secreto que los distanciaba de sus legiones hermanas, incluso cuando luchaban codo a codo con ellas. Esta distancia solo alimentaba la desconfianza, pues tras la fachada de disciplina se percibió un aire de siniestra burla. A pesar de la corta historia, bajo su propio nombre, la Legión Alfa rápidamente demostró su determinación de no solo igualar, sino superar a sus hermanos en gloria. Su enfoque para lograrlo no fue siempre bien recibido. Estudiaban tanto las fortalezas como las debilidades de las otras legiones,
adaptando y perfeccionando sus tácticas con una eficacia aterradora. Esta actitud, aunque eficaz, los hizo más temidos que admirados, y su creciente reputación de insularidad y engaño sembró la discordia entre ellos y las demás legiones astartes. Con el tiempo, la brecha entre la Legión Alfa y sus pares se amplió, envenenando por la desconfianza y la rivalidad. La manera en que Alfarius y Omegon conducían su trabajo, tan alejada de las normas imperiales, los llevó a choques inevitables con líderes como Rubud Guilliman de los Ultramarines y Mortarion de la Guardia de la Muerte. Estos conflictos, iniciados de la Cruzada de Ulanor y continuados en campañas posteriores, solo sirvieron para profundizar la animosidad. Uno de los ejemplos más notables de la singular estrategia de la Legión Alfa ocurrió en el mundo de Testra Prime. En lugar de optar por una rápida y decisiva victoria, capturando la capital planetaria, Alfarius eligió permitir que el enemigo se atrincherara solo para desmantelar metódicamente sus defensas mediante una serie de tácticas de guerrillas, sabotajes y emboscadas. Tras una semana de terror, los defensores, diezmados en un 90%, se vieron obligados a rendirse. Cuando se cuestionó a Alfarius por qué no había tomado el camino más sencillo, su respuesta fue simple: porque habría sido demasiado fácil. Esta victoria, lograda con una complejidad innecesaria, le valió la reprimenda de casi todos sus hermanos primarcas, especialmente de Guilliman, quien condenó la operación como un desprecio de los recursos del emperador. Y sin embargo, había uno que no compartía esa opinión. El señor de la guerra Horus, impresionado por la habilidad estratégica de Alfarius, fue el único en elogiar la actuación de la Legión Alfa, señalando que, en una guerra, no siempre se trata de la victoria más rápida, sino de la más perfecta. Durante siglos se ha creído que la razón por la que Alfarius eligió unirse a Horus al inicio de la herejía era simple. Horus era el único primarca con el que tenía una conexión verdadera. Sin embargo, la verdad podría ser mucho más profunda y oscura. La estrategia empleada en Isban V, donde Horus orquestó una traicionada emboscada que casi aniquiló a las legiones de los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y los Salamandras, tiene ecos inconfundibles de los intrincados planes que Alfarius había diseñado en el pasado. Pero quizás detrás de toda decisión de unirse a los traidores se esconda un secreto que solo los miembros de la Legión Alfa conocen. 2 años antes de que estallara la herejía, durante la campaña de cumplimiento de Nurth, Alfarius Omegon fue contratado en secreto por una misteriosa organización Xenos conocida como la Cábala, liderada por los Eldars y compuesta por una alianza de diversas especies inteligentes. La Cábala ofreció a Alfarius visiones perturbadoras sobre la inminente guerra civil que desgarraría el Imperio. Le revelaron los oscuros designios de los poderes ruinosos del caos y lo convencieron de una verdad aterradora. La única forma de derrotar permanentemente al caos era asegurar la victoria de Horus en su rebelión contra el emperador. Esta revelación podría explicar por qué Alfarius, bajo un manto de lealtad oscura al imperio, decidió alinearse con los traidores. La Cábala, a través de su enigmático agente humano, el perpetuo John Grammaticus, mostró a Alfarius 2 futuros posibles para la galaxia. En uno, la Legión Alfa permanecía fiel al emperador, luchando contra Horus y logrando una victoria costosa. El emperador, aunque victorioso, quedaba gravemente herido y confinado en el trono dorado, un trágico destino que lo dejaba en un estado entre la vida y la muerte, incapaz de guiar más a la humanidad. El imperio sobreviviría, pero solo para enfrentar 10.000 años de decadencia, hasta que el caos, renacido y más poderoso, finalmente lo aplastara, llevando a la humanidad a su extinción. En la otra visión, la Legión Alfa se unía a Horus y a las fuerzas del caos. En esta línea del tiempo, Horus triunfaba sobre el emperador y reclamaba Terra, convirtiéndose en el príncipe demonio supremo. Pero la victoria despertaba en Horus una conciencia tardía, un odio hacia lo que había llegado a ser. En un arrebato de furia y arrepentimiento, Horus desataría una masacre sin precedentes, exterminando a la humanidad en un siglo de carnicería brutal. Con la extinción de la humanidad, el caos también perecería, ya que su existencia dependía de las energías psíquicas colectivas de la especie humana. Con estas visiones en mente, la Cábala puso en manos de la Legión Alfa la decisión sobre el destino de la galaxia. Sin tiempo para advertir a otras legiones, la Cábala dejó a Alfarius y Omegon ante una elección imposible: permitir la muerte de la humanidad para salvar a las demás especies del caos,
o asegurar la supervivencia del Imperio a costa de una futura victoria de este. La Legión Alfa, creyendo actuar en el mejor interés del emperador, eligió unirse a la rebelión de Horus, esperando que su sacrificio pudiera borrar el caos de la existencia. Pero el destino no favoreció a la Legión Alfa. Horus fracasó y el Imperio sobrevivió a pesar de la traición de Alpharius. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Fueron las visiones de la Cábala erróneas? ¿O era la Cábala un peón del caos engañando a Alpharius para corromper otra legión Astartes? ¿O tal vez ocurrió algo más, algo que aún desconocemos? Cabe destacar que John Grammaticus, el agente que llevó estas visiones a la Legión Alfa, era un perpetuo, un psíquico mutante similar en muchos aspectos al propio emperador. Había vivido durante miles de años y en una ocasión se había encontrado cara a cara con el emperador durante las guerras de unificación en Terra. Su papel en estos eventos añade otra capa de misterio a la ya enigmática decisión de Alpharius. Durante la herejía, las acciones de Alpharius y Omegon se vuelven cada vez más opacas. La Legión Alfa, como los portadores de la palabra, operaba en múltiples frentes, aumentando en fuerza y complejidad. Sus primarcas, aunque inseparables en espíritu, empezaron a actuar de manera independiente, extendiendo la influencia de la Legión a lo largo de la galaxia, en una guerra que incluso en su traición parecía tener un propósito más oscuro y profundo, todavía oculto a los ojos del Imperio. Tras la devastadora masacre del desembarco de Isban V, la enigmática Cábala intentó manipular a la Legión Alfa para asegurar la victoria de Horus con una rapidez letal. Después del caos de Isban y la desesperada huida de la Guardia del Cuervo hacia Terra para alertar al desastre, la 19ª Legión, destrozada y desmoralizada, regresó a su mundo natal, Deliverance. Sin embargo, en su seno se ocultaba una insidiosa traición. La Legión Alfa había infiltrado a varios de sus guerreros, transformándolos quirúrgicamente para que se hicieran pasar por astartes caídos de la Guardia del Cuervo en las arenas negras de Isban. Estos agentes encubiertos de la Legión Alfa esperaron pacientemente, mientras reunían información sobre los intentos de Corvus Coras por reconstruir su legión, utilizando la pura y poderosa esencia genética del primarca, proporcionada por el mismísimo emperador. Cuando la Guardia del Cuervo finalmente alcanzó un avance en la aceleración genética de sus nuevos reclutas, los infiltrados de la Legión Alfa ejecutaron su plan maestro. Corrompieron la preciada genética, provocando horribles mutaciones en los recién incorporados aspirantes, transformándolos en monstruos deformes y arruinando los esfuerzos de Corax. Simultáneamente, la Legión Alfa orquestó una rebelión en Kiabar, el mundo forja que orbitaba la luna de Deliverance, aprovechando la confusión para reunir fuerzas para un ataque devastador. Aunque la Guardia del Cuervo logró sofocar la insurrección y eliminar a los infiltrados, el daño ya estaba hecho. La Legión de Coras quedó fracturada y sus sueños de renovación se convirtieron en pesadillas. Tras este triunfo oscuro de Alpharius, entregó a Fabius, el apotecario jefe de los hijos del emperador, los datos corruptos de la investigación genética. Pero lo que Fabius recibió era un regalo envenenado, incompleto y prácticamente inútil. La Legión Alfa, astuta como siempre, había retenido para sí los verdaderos secretos con la intención de utilizar este conocimiento para elevarse por encima de todas las demás legiones. Tras este juego de engaños, Omegon se encontró con el representante de la Cábala, Atiritir, y dejó claro que la Legión Alfa actuaría en adelante según su propio criterio, sin tolerar más interferencias externas. El siguiente movimiento de Alpharius fue bloquear a los cicatrices blancas en el sistema de Chondax bajo las órdenes de Horus, para impedir que se unieran las fuerzas leales en Terra. La Legión Alfa se estableció en la periferia del sistema, en silencio y sin responder a las comunicaciones, acumulando una imponente flotilla que mantenía las naves de los cicatrices blancas atrapadas y confundidas. Cuando Yagate Khan ordenó a su flota prepararse para asaltar a Disformidad, la Legión Alfa desató un ataque inesperado, lanzando un asalto de precisión mortal. A pesar del enfrentamiento, los cicatrices blancas lograron escapar con pocas bajas, mientras que la Legión Alfa perdió un considerable número de naves. La verdadera agenda de Alpharius y Omegon empezó a revelarse en Chondax. En lugar de reclutar a los cicatrices blancas para la causa de los traidores, como había ordenado Horus, la Legión Alfa había manobrado para asegurarse de que Yagati Khan recibiera noticias de la traición de Horus y se uniera a la defensa de Terra,
Este astuto juego se logró gracias a la destrucción de Tenebrae 950, una instalación que bloqueaba las comunicaciones astropáticas, permitiendo que los cicatrices blancas finalmente se enteraran de la rebelión. Esta acción, que parecía socavar sutilmente los planes de los traidores, no pasó desapercibida. Mortarion, siempre suspicaz, planteó el tema ante Horus, pero no obtuvo más que un silencio cargado de incertidumbre. La Legión Alfa, una vez más, había demostrado ser una fuerza impredecible y letal, cuyas verdaderas lealtades permanecían tan enredadas en el misterio como tras el desastre de Chondas. Alfarius dio la orden a su flota de atacar a la Legión de los Lobos Espaciales en la traidora nebulosa de Alaxes. Leman Russ, el feroz primarca, había convocado a sus agotadas fuerzas en ese lugar para lamerse las heridas tras la devastación de Próspero, donde los 1000 hijos, desafiando la voluntad del emperador, habían provocado la ira de los lobos espaciales. Con la fuerza de Russ debilitadas y superadas en números, Horus desplegó a la Legión Alfa para lanzar un asalto masivo contra los antiguos hermanos. El odio de la Legión Alfa y sus primarcas gemelos Alfarius y Omegon hacia los lobos espaciales había fermentado durante mucho tiempo, alimentado por las críticas mordaces de Rush hacia sus tácticas de engaño, manipulación y subterfugio. Para los hijos de Alfarius, esta era la oportunidad perfecta de mostrar su superioridad frente a los arrogantes lobos de Fenris, retrasándolos lo suficiente para impedir su contribución a la defensa de Terra. Desesperado, Rush envió una llamada de socorro a los cicatrices blancas en Chondax, rogando a sus hermanos Yagat y Khan que acudieran en su auxilio. Pero el gran Khan, desconfiando y confuso por los mensajes astropáticos contradictorios que llegaban de Terra, se negó a tomar partido hasta que pudiera discernir con certeza quién era el verdadero enemigo. Así que Yagatai optó por buscar respuestas en otra parte, dejando a Rush y sus lobos enfrentados a una muerte segura. A medida que la situación se tornaba más desesperada, Leman Rush, sumido en la desesperación, se aisló en sus aposentos, dejando al mando en manos de su primer capitán, Gunnar Gunhild. Justo cuando la destrucción de la Legión de los Lobos parecía inevitable, Rush emergió de su aislamiento, dispuesto a liderar a sus hijos en una última y feroz batalla contra los traidores. En el punto álgido de la batalla de la nebulosa de Alaxes, un contingente élite de exterminadores de la Legión Alfa se transportó al puente de la nave insignia de Rush, el Hrakenfell. Allí, bajo la identidad de uno de estos guerreros, Alfarius luchó cuerpo a cuerpo con el Rey Lobo, en un duelo feroz que casi culminó con la caída de Rush. Pero cuando la victoria parecía al alcance de la Legión Alfa, una inesperada ayuda llegó en forma de una flota de ángeles oscuros, liderada por el imponente Stanford Chimaera. Siguiendo las señales del socorro de los lobos espaciales, los ángeles oscuros confirmaron la lealtad de la Legión Sexta al emperador, y con su apoyo obligaron a la Legión Alfa a retirarse, salvando a Rush y sus guerreros del exterminio. Tras estos acontecimientos, informes provenientes de las legiones destrozadas situaron a Alfarius en una instalación secreta conocida como Lerna 212, disfrazado como Sadlak Meduson, el líder de los Manos de Hierro. Allí, Alfarius utilizó a la tripulación del Sis-Feun, un buque de guerra comandado por miembros supervivientes de las legiones destrozadas, para localizar elementos leales dentro de su propia legión. Su engaño solo fue revelado en el último momento, cuando los supervivientes lograron escapar con la terrible verdad que el propio Alfarius se había hecho pasar por Meduson. Durante la herejía de Horus, la Legión Alfa se convirtió en el maestro de la infiltración y engañó con una red de agentes y operativos secretos. Lograron transferir material y personal entre sectores, infiltrándose incluso en el Segmentum Solar, cuya defensa había sido confiada a los puños imperiales y a su primarca Royal Dor. Bajo la incansable vigilancia de Dor, el sistema solar se había transformado en una fortaleza inexpugnable, un baluarte contra el inminente asalto del Señor de la Guerra. Pero la Legión Alfa no se conformaba con solo romper las defensas de Terra. Su verdadero objetivo era humillar a la Séptima Legión al infiltrarse en el mismísimo corazón del Imperio, el Palacio Imperial. Activando agentes que habían estado ocultos en Terra durante décadas, la Legión Alfa logró lo impensable, infiltrando operativos en el inventario del Palacio Imperial, allí donde se alzaban estatuas en honor a los grandes primarcas de la Gran Cruzada. Los agentes destruyeron todas las figuras, excepto dos, las de Alfarius y la de Rogal Dor. Este acto de desafío y burla
fue mantenido en secreto, incluso de las organizaciones más poderosas del palacio como los custodios y de Malcador el sigilita. Rogaldor, furioso pero cauteloso, prohibió la entrada al investiario, decidido a lidiar con la Legión Alfa en su momento adecuado. Poco después, una flota de esta legión, liderada por el maestro Harrow Kell, atacó las defensas exteriores del sistema solar, logrando capturar varias lunas de Plutón, puntos claves en la defensa del sistema. Lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio guardado celosamente por Rogaldor y sus guardias personales. La Legión Alfa había demostrado una vez más su capacidad de sembrar el caos y el miedo, dejando su estela un rastro de preguntas sin respuesta y una inquietante sensación de que sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. En la sombría antesala del avance de Horus hacia Terra, el Señor de la Guerra asignó a la Legión Alfa una misión crucial: sumergir el sistema solar en un caos tan profundo que debilitara sus defensas desde dentro. Bajo la sombra de la amenaza inminente, Alfarius, a bordo de su majestuosa nave insignia, Alfa, trazó un plan audaz. Con la astucia que caracterizaba a su legión, Alfarius y su flota se deslizaron hacia el sistema solar, ocultos bajo un manto de silencio. Para burlar las vigilantes defensas de los puños imperiales, toda la flota entró en éxtasis, avanzando a velocidad mínima, su firma térmica reducida a la nada, mientras el tiempo se convertía en su cómplice. Así, un año entero transcurrió mientras la flota de la Legión Alfa se aproximaba sigilosamente a los dominios del emperador, sin que sus enemigos detectaran ni una sola señal de alarma. El transcurso de ese tiempo, las células durmientes de la Legión Alfa, conocida como los Sparatoi, se activaron en todo el sistema solar. Estos agentes humanos aumentados con habilidades letales habían sido sembrados en tierra hace años, preparados para desatar una ola de terror y destrucción. Asesinatos precisos y sabotajes mortales y actos terroristas provocaron el caos en cada rincón del sistema, distrayendo a las fuerzas imperiales de su verdadero objetivo, Plutón, el baluarte de la red de vigilancia del sistema solar. Mientras Dor se esforzaba por contener los incendios que ardían en todo el sistema, la flota de Alfarius, compuesta por más de 200 naves de guerra, surgió de la oscuridad y lanzó un asalto devastador sobre Plutón y sus lunas, Caronte, Kerberos, Nix, Estigia y finalmente la fortaleza lunar de Hydra. Con un ataque tan bien coordinado como despiadado, la Legión Alfa desencadenó el caos en todas partes, mientras las fuerzas leales luchaban desesperadamente por resistir el embate. El verdadero objetivo de Alfarius era Hydra, una luna fortaleza que albergaba una estación de monitoreo astropático vital para las comunicaciones imperiales. Con astucia y ferocidad, Alfarius lideró personalmente el ataque, llevando a sus guerreros de élites contra los defensores. A pesar de estar superados en número, los puños imperiales, liderados por el primer capitán Sigismund, se negaron a ceder. Con solo 30 naves resistieron con valentía ante la abrumadora fuerza de la Legión Alfa, incluso cuando Kerberos, capturada por los traidores, lanzó una lluvia de fuego mortal sobre sus lunas hermanas. La situación parecía desesperada, hasta que Achamus, maestro de los Hurskars de Dor, desentrañó el verdadero plan de la Legión Alfa, la destrucción de Hydra. Con una valentía, lideró un contingente en un asalto directo contra la posición de Alfarius. La batalla fue feroz y sangrienta. Aunque los guerreros cayeron uno a uno, su sacrificio compró tiempo. Justo cuando todo parecía perdido, la fortaleza estelar de la Falange, comandada por el propio Rogaldor, llegó a la batalla. Con una flota masiva de puños imperiales y refuerzos de la Armada Imperial, Dor utilizó los pozos gravitacionales del sistema solar para lanzar a su flota directamente hacia Plutón. Dor y sus guerreros se teletransportaron a la cámara astropática de Hydra, enfrentándose cara a cara con Alfarius y sus implacables exterminadores. La confrontación que siguió fue épica, un duelo de titanes entre ambos primarcas. Alfarius y Dor se enfrentaron en una lucha a muerte. En un momento crucial, Alfarius intentó empalar a Dor con su lanza pálida, pero Dor, anticipando el golpe, se lanzó hacia adelante, atrapando la lanza con su propio cuerpo, con una maniobra calculada. Dor desarmó a Alfarius, cortando sus manos de sus muñecas con la espada cadena dientes de tormenta, y empalando a su hermano con su propia arma, antes de darle el golpe final, partiendo su cráneo. La muerte de Alfarius resonó a través de la Legión, y su flota, sin su líder, se retiró de Plutón. En ese mismo instante, en un lugar lejano,
Omegon sintió la muerte de su hermano y sin vacilar asumió su identidad. Como el Señor de la Guerra exigió un informe de Alfarius sobre el estado del ataque, fue Omegon quien respondió, adoptando para siempre el manto del único primarca de la Legión. Durante los días oscuros que siguieron, la Legión Alfa se distanció del grueso de las fuerzas de Horus, eligiendo en su lugar realizar misiones de distracción para evitar que los refuerzos imperiales llegaran a Terra. Participaron en acciones decisivas como la derrota de una fuerza de cicatrices blancas en Tallar y de los lobos espaciales en Yarant, pero su lealtad a la causa traidora se mantuvo ambigua, y aunque hicieron todo lo posible para desviar a los refuerzos leales, al final Horus fue derrotado por el emperador en un enfrentamiento final a bordo de la barcaza de batalla Espíritu Vengativo, sellando el destino de la rebelión y el legado de la Legión Alfa. Y con esto terminamos el vídeo sobre Alfarius y Omegon, los primarcas de la Legión Alfa, las legiones sin duda más secreta de todas las que hemos hablado, que hemos visto la muerte de Alfarius, pero que hay gente que dice que realmente no sabe si realmente era Alfarius, no sabemos si a lo mejor era Omegon o si sabemos si a lo mejor era un starter normal. O sea, obviamente damos la certeza de que no, porque la legión se dispersó después de eso, pero con esta gente no podemos tener nada seguro. Así que muy guay las historias de Alfarius Omegon, son unos primarcas totalmente diferentes al resto y eso los hace muy únicos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.